gracias. En primer lugar, agradecer a la Defensoría Pública por la invitación, especialmente a mi amigo Jorge por la hospitalidad. Y después de las exposiciones excelentes que hemos escuchado, me interesaba hacer referencia a lo siguiente, teniendo en cuenta que el título de mi intervención tiene que ver con las iniciativas de la política uruguaya con relación a la alternativa a la guerra contra las drogas. Entonces, me gustaría plantear, en primer lugar, como un panorama general de cuál es la situación actual, digamos, el marco normativo actual y cuáles son las prácticas, especialmente fiscales y judiciales, con relación a la interpretación de la normativa vinculada a sustancias psicoactivas, para luego dejar planteado, digamos, cómo quedaría el escenario a partir del próximo año, luego de la aprobación en los primeros días de diciembre de la Ley de Regulación del Mercado de Cannabis en Uruguay. Hacer como ese planteo, digamos, ordenado de este modo, cómo estamos hasta ahora, cómo quedaría planteada, digamos, la situación normativa de Uruguay en cuanto a las drogas y si no quedaría, digamos, en una situación un poco ambivalente, en tanto hay una alternativa a la guerra contra las drogas en cuanto al mercado de cannabis, pero continúa, digamos, una profundización del modelo prohibicionista con relación a los comportamientos vinculados a las demás sustancias. Y en ese sentido, digamos, detenerme especialmente en los contenidos de la iniciativa legislativa de regulación del mercado de cannabis y cuáles han sido las interacciones, las contribuciones, las colaboraciones, digamos, entre los actores estatales y los actores de la sociedad civil y de la academia en este proceso de avance de los derechos, nosotros creemos. Especialmente me importaba traer a cuento esto de cómo ha sido la relación de la sociedad civil con los actores estatales que han llevado adelante esta iniciativa. Muy contenta de la situación que encontramos acá en Ecuador, con la disposición de contribuir en todo lo que sea posible para que Ecuador también avance en alguna iniciativa alternativa a la guerra contra las drogas y además muy contento de haber escuchado a los compañeros de Diabluma ayer. Y bueno, la sociedad civil tiene mucho que aportar y tiene mucho que contribuir en estos procesos de generación de modelos alternativos al prohibicionismo. Entonces, con relación a cómo es la situación actual, el marco normativo uruguayo tiene que ver con el decreto ley 14294, es un decreto ley que fue aprobado en 1974 en plena dictadura militar, de ahí que tiene esa denominación decreto ley, digamos, porque fue luego convalidado, digamos, por el primer gobierno democrático, pero es una ley que incluye, digamos, una regulación más o menos igual a la de todos los países de la región con relación a la política criminal, digamos, de drogas. La particularidad que tiene ese decreto es que en su artículo 31 contiene una exención de pena a la tenencia cuando la tenencia esté destinada al consumo personal. Hay una particularidad, digamos, en la redacción y es la siguiente. En el 74 el texto decía que queda exento de pena aquel que tenga en su poder una cantidad mínima destinada exclusivamente al consumo personal. En 1998, por la ley 17.016, se modificó gran parte del decreto 14294, especialmente en lo que tiene que ver con penas, que se redujeron los mínimos, volviendo todas las penas excarcelables, o sea, todos los delitos tienen penas mínimas de prisión, antes tenían mínimos de penitenciaría, y con relación a la redacción de la eximente de pena, la redacción se modificó y quedará exento de pena aquel que tuviera en su poder una cantidad razonable
¿no? Se sustituyó mínimo por razonable, destinado exclusivamente al consumo personal, y agregó, el cual se determinará de acuerdo a la libre convicción moral del juzgador. Eso lo que ha generado, digamos, es que si bien el consumo de drogas es una conducta permitida, digamos, es una de las acciones privadas de los hombres, digamos, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución uruguaya, cuando la tenencia para consumo es en realidad considerada una tenencia punible o una tenencia no punible, ha quedado sujeto a la discrecionalidad judicial, que además ha tenido como criterio de valoración de la prueba la libre convicción moral, lo que ambienta, digamos, una mayor arbitrariedad, una mayor disparidad de criterios y, sobre todo, una imposición, digamos, de castigos, sobre todo basadas en los prejuicios y en los estigmas, digamos, que jueces y fiscales han demostrado, digamos, en estos años de aplicación de esa eximente. De hecho, lo que ha pasado en la práctica es que, si bien, como les decía, el consumo está permitido, se consideran tenencias para consumo cantidades tan pequeñas que ha llevado a considerar tenencias punibles, tenencias de 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, tenencias muy pequeñas, ni que hablar cuando se trata de pasta base, pero de pasta base de cocaína me voy a ocupar en un momento. Entonces, el panorama que uno podría presentar es, bueno, si bien no está criminalizado de iure, digamos, de facto, la aplicación o la interpretación de esa eximente de pena para distinguir, digamos, cuándo hay una tenencia punible y cuándo una tenencia con fines de consumo personal, ha llevado, digamos, a una gran arbitrariedad, a una criminalización en los hechos, digamos, de los consumidores en muchos casos. Y lo otro que ha determinado es una desigualdad de trato muy importante. ¿Y esto en qué sentido lo digo? Ha habido algunos tribunales que han considerado, por ejemplo, en el caso del cannabis, una tenencia no punible, o sea, una tenencia alcanzada por la eximente de pena, un kilo no, perdón, ahí ya era un exceso. 200 gramos, por ejemplo, de marihuana. En el tribunal de al lado se ha considerado una tenencia punible 10 gramos. ¿No? Entonces, no existen, en Uruguay nunca existieron ni tablas, ni criterios de umbrales o... Por lo tanto, realmente, digamos, ha sido la libre convicción moral de los jueces la que ha, digamos, marcado cuál ha sido el trato real, digamos, que han recibido los consumidores en Uruguay, el trato penal real que han sufrido los consumidores en Uruguay. A todo esto, la ley 19.007 es una ley que fue aprobada a fines del año pasado, y que lo que hace es modificar el régimen de la ley 14294, modificada por la que les decía en 1998, exclusivamente con relación a pasta base de cocaína. Lo que hace esta nueva ley, que se ha empezado a aplicar hace muy poco tiempo, o sea, todavía no estamos en condiciones de evaluar demasiado cómo está incidiendo, pero ya podemos adelantar alguna cosa. Lo que se ha hecho en esta ley es aumentar los mínimos a mínimos de penitenciaría. Esto es, se han vuelto inexcarcelables, digamos, aquellas conductas que en realidad se habían vuelto excarcelables por la reforma del 98, pero centrados en la sustancia, ¿no? Entonces, la cuestión es que se ha fortalecido, digamos, a través de la legislación penal con relación a pasta base, el modelo o el enfoque, digamos, de la guerra contra las drogas, centrado más bien en la sustancia y no tanto en la persona. Esta ley, igual que ocurre con las demás sustancias, también tiene esta eximente de pena, o sea, se le aplica la misma eximente de pena que desde el 74. La valoración de la cantidad mínima para consumo personal que están realizando los tribunales desde que se ha comenzado a aplicar esta ley es
tan mínima, tan mínima, tan mínima que una dosis, o un gramo, en realidad, un gramo, 25 chasquis en jerga uruguaya, un gramo de pasta base es lo máximo que se está considerando como tenencia para consumo personal. La consecuencia, recuerden, en este caso sí es privación de libertad en todos los casos. Y como consecuencia de la aplicación de esta ley, empieza a generalizarse en Uruguay la situación que ya comentaban antes con relación a las mujeres y el microtráfico. Empieza a haber en las cárceles uruguayas un porcentaje muy importante de mujeres, dentro de las mujeres privadas de libertad, que están privadas de libertad por delitos vinculados a drogas y concretamente por la aplicación de esta ley vinculada a la pasta base de cocaína. Lo otro que me gustaría decir es cómo se ha evaluado hasta el momento cuál es esa cantidad razonable destinada exclusivamente al consumo personal. Y tiene que ver, y ahora cuando Mario comentaba lo de los 10 días y hoy hacían algún otro comentario con relación a la dosis inmediata, lo que han entendido en general los tribunales uruguayos ha sido que la sustancia que se le incauta a la persona tiene que alcanzarle como máximo, de acuerdo al criterio del tribunal, como máximo para el consumo de un día, como mucho 2 o 3 días, pero en general un día. Eso es lo que en definitiva ha llevado que cantidades muy pequeñas y no tener en cuenta el criterio de la dosis de aprovisionamiento hayan generado, digamos, la criminalización de usuarios. Ahora bien, pasando al proceso de la regulación del mercado de la marihuana. Nosotros en 2010 empezaron a discutir, ya desde antes varios legisladores uruguayos, especialmente legisladores del Frente Amplio, se encontraban trabajando en la elaboración de propuestas de ley vinculadas a la modificación, digamos, de la legislación de drogas. Todos esos legisladores que desde hacía tiempo estaban trabajando lo hacían junto con organizaciones de la sociedad civil, junto con investigadores y docentes de la Universidad de la República. Y finalmente en 2010 oficialmente, digamos, fueron puestos a consideración de la Comisión de Drogas y Adicciones de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo uruguayo algunas propuestas de ley, especialmente una que fue elaborada por el diputado Sebastián Sabini, que lo que hacía era modificar esta cuestión de qué se considera tenencia para consumo personal, además de regular el autocultivo de cannabis, ¿no? Un proyecto de ley que estaba, digamos, limitado al cannabis y que solamente se ocupaba de la regulación del autocultivo y de mejorar, digamos, la ponderación de qué se entendía por cantidad razonable para consumo personal, estableciendo algunas presunciones. Eso fue en 2010. En 2011, la sociedad civil, 3 organizaciones de la sociedad civil, Proderechos, El Abrojo y El Sur, la organización a la que yo pertenezco, convocamos con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas y de varias instituciones estatales y de la Universidad de la República un debate nacional de drogas. Ese debate nacional de drogas se realizó en agosto de 2011, fue una instancia de intercambio muy importante en el que participaron, además de investigadores, se presentaron investigaciones de la universidad interdisciplinarias vinculadas a las políticas de drogas en Uruguay y en la región. Se tuvo en cuenta la opinión de técnicos que se encontraban trabajando en el sistema de salud público, en el ámbito privado.
se tomó en cuenta la experiencia de asociaciones de usuarios, de asociaciones de cultivadores, participaron actores estatales de todos los niveles. Fue realmente una experiencia muy interesante que seguimos al año siguiente, al principio de 2012, seguimos trabajando actores estatales y sociedad civil y la universidad en mesas de trabajo con las conclusiones que habían quedado del debate nacional de drogas. Fue una época, digamos, muy productiva. En 2012, no me acuerdo si fue en mayo o en junio, estoy casi segura que en junio, el Poder Ejecutivo presenta un documento, digamos, que fue algo así como la presentación oficial de las principales medidas que, en términos de seguridad, se iban a implementar en los próximos años. Es un documento cuyo nombre es Estrategia por la Vida y la Convivencia y contiene varias medidas, la mayoría de las cuales requería de iniciativa legislativa. Entre esas medidas se encontraba la regulación del mercado de marihuana. Se encontraba también el aumento de penas para los delitos vinculados a la pasta base de cocaína, que les decía que ya tuvo aprobación y ya se está aplicando, criminalizando usuarios. También contenía una modificación al régimen de las faltas en el Código Penal uruguayo. Eso también ya se ha modificado y la semana pasada, antes de venir para acá, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia porque no prevé la doble instancia y, entre otras cosas, porque hay varias faltas que no tienen bien jurídico. La ley de faltas, esa ley de faltas tiene alguna vinculación con el tema que que estamos tratando hoy, porque incluye como falta el presentarse en un espacio público y provocar desorden bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Existe, digamos, un juez penal, el juez de faltas, la falta es un delito, digamos. El juez de faltas, si bien tiene competencia diferente, digamos, a los jueces penales de primera instancia, en realidad se trata del poder punitivo. Son los que intervienen, las faltas tienen como sanción trabajo comunitario que tiene que relacionarse con la falta cometida. Me acordaba ayer cuando veíamos el cuadro del infierno en la iglesia, lo de que el castigo tenía que ver con el pecado cometido. Y otra de las cuestiones que no estuvo presentada dentro de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, pero que fue una propuesta que tuvo más o menos inicio en la misma época, fue la iniciativa de modificar el régimen de internación compulsiva en Uruguay. Pero a eso también me voy a referir después. Entonces, volviendo al asunto de la regulación de la marihuana, aquellos proyectos que tenían los legisladores que solamente se ocupaban del autocultivo y de modificar las pautas para el establecimiento de tenencias punibles y tenencias no punibles, fueron fusionados, digamos, con la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo luego de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que lo que proponía era la regulación total, digamos, del mercado de la marihuana. Entonces, la regulación de todo el proceso de la marihuana, no solamente la cuestión del autocultivo y la valoración de la tenencia. Es así que el proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 30 de agosto, 31 de agosto de este último año, resume o fusiona, digamos, estos dos proyectos o estas dos iniciativas, las que ya estaban en discusión por los legisladores y la del Poder Ejecutivo. Antes de mencionarles las cuestiones fundamentales del contenido de la iniciativa, quería decir también algo que tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Cuando se presenta este proyecto que ya recibió primera sanción, media sanción,
se constituye con las organizaciones que ya estábamos trabajando en este tema y que habíamos participado en el debate nacional de drogas y que teníamos investigación desde hacía mucho tiempo y trabajo con organizaciones de consumidores y de cultivadores desde hacía tiempo, constituimos una coalición de organizaciones y de periodistas, intelectuales, personalidades, digamos, del medio nacional, una coalición que se llama Regulación Responsable. Y Regulación Responsable, el objetivo que tenemos, es acompañar, digamos, el proceso de debate de la iniciativa de regulación del mercado de la marihuana, aportando, digamos, a la discusión pública aquellos elementos que de pronto en el debate político quedan un poco de costado. Ha sido un proceso muy interesante, si bien luego de recibir la sanción en diputados, el tiempo de aprobación total, digamos, de que la Cámara de Senadores termine de aprobar el proyecto, se ha dilatado más de lo esperado. Pero sabemos que no va a pasar de la segunda quincena de diciembre para que el proyecto esté aprobado y promulgado por el presidente Mujica. Entonces, ahora sí, con relación al contenido de la iniciativa. Les decía que una de las principales ambivalencias o una de las principales contradicciones que tiene la ley uruguaya es que si bien el consumo está permitido, digamos, todas las formas de acceso a las sustancias están prohibidas o implica, digamos, vincularse con el mercado negro, con el narcotráfico. Entonces, con relación exclusivamente al cannabis, este proyecto de ley que declara en su artículo 1 que se orienta, digamos, una política de reducción de daños, que el enfoque de la salud pública es el enfoque prioritario, lo que establece son 4 vías de acceso a la marihuana para consumo. Estas 4 vías de acceso tienen que ver, en primer lugar, con el autocultivo. El autocultivo se establece, digamos, una cantidad de plantas de cannabis psicoactivo, hasta 6 por hogar. Luego se establece también la posibilidad de crear clubes de membresía. Esos clubes de membresía podrán tener entre 15 y 45 integrantes. La cantidad, digamos, que pueden cultivar y cosechar esos clubes es proporcional, digamos, a la cantidad de miembros o integrantes que cada club tenga. Siempre con esta relación de 6 plantas es lo que se calcula por hogar para el autocultivo. Esa misma proporción luego se mantiene según la cantidad de integrantes que tenga el club de membresía. La tercera forma tiene que ver con el uso medicinal y la cuarta tiene que ver con la distribución a través de la red de farmacias. Esta distribución es, digamos, el final de la cadena de una producción de marihuana autorizada por el Estado a través de la concesión de licencias, permisos, para cosechar determinadas variedades, para cultivar y cosechar determinadas variedades que se están por establecer, digamos, en conjunto con el Instituto Nacional de Semillas. Ya, ahí voy. Lo que tiene, me quiero detener en lo de la distribución. Para todas estas cosas, tanto para el autocultivo como para los clubes de membresía, como para poder adquirir en la red de farmacias marihuana para consumo personal, siempre estamos hablando de mayores de 18 años, siempre estamos hablando del requisito previo de haberse inscrito en los registros que van a crearse a los efectos. Esos registros que van a registrar, digamos, tanto los cultivos como los autocultivadores, como los usuarios o los clubes de membresía, tienen, por la ley esta que se va a aprobar, la garantía, digamos, de protección de los datos sensibles. También, digamos,
culturalmente eso va a llevar un tiempito que los usuarios dejen de desconfiar, digamos, de todos los registros y demás, pero seguramente va a ser muy interesante cuando se implemente. Y lo otro es que la modificación que se realiza con relación a las presunciones de tenencia para consumo personal es que se establece una presunción absoluta de que se trata de tenencia de cantidad razonable para consumo personal hasta 40 gramos de marihuana. 40 gramos de marihuana es la cantidad que mensualmente va a poder adquirir cada usuario en la red de farmacias. Entonces, esa cantidad es la cantidad de porte, digamos, que se considera tenencia para consumo personal. La otra peculiaridad, digamos, con relación al establecimiento de este umbral es que hasta 40 gramos se presume absolutamente, digamos, que se trata de consumo personal. Por encima de esa cantidad se modifica aquello de la libre convicción moral de los jueces que yo les contaba al principio y se establece que el criterio de valoración de la prueba van a ser las reglas de la sana crítica. De manera que no es que por encima del umbral, entonces, criminalización, sino que hay, digamos, un margen para seguir explorando, digamos, la posibilidad de una interpretación garantista de la eximente. La presunción con relación al cultivo es lo de las 6 plantas o la cosecha anual equivalente, que la ley la ha estimado en 480 gramos. Con relación a la cosecha que pueda incautarse, digamos, en un club de membresía, lo mismo, ¿no? Depende de la cantidad de integrantes, la cantidad que se considera cantidad razonable para consumo personal. Todo lo que no está, digamos, todos los cultivos, todas las tenencias, todos los portes, toda la comercialización, digamos, que se hace por afuera de estos registros y de estas condiciones establecidas en la ley y en la reglamentación posterior, seguirán siendo tratadas de acuerdo a la legislación del Decreto Ley 14294 del 74. ¿Ah? O sea, lo que hay es una separación de mercados. La pasta base, la cocaína, el resto de las sustancias sigue estando dentro del marco normativo prohibicionista desde el 74. La otra inquietud que yo quería mencionar es una iniciativa que fue una propuesta del presidente Mujica de modificar el sistema de internación compulsiva. Se presentó un proyecto de ley que está actualmente a consideración de la Cámara de la Comisión de Salud del Senado, la misma comisión que tiene a consideración el proyecto de ley de regulación de la marihuana, que establece, que deroga el artículo 40 del decreto 14294, que es el que hasta el momento, por orden del juez, puede establecer la internación compulsiva, y crea un consorcio público integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas y algún otro, el INAU, el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, que crean, digamos, un sistema, no quiero utilizar la palabra patrullaje porque es bien fea, pero crea, digamos, un sistema de recolección de personas en la calle y que además habilita, digamos, internaciones compulsivas solicitadas desde el ámbito familiar. Eso es un elemento que nos preocupa en términos de derechos humanos y que como integrantes de la sociedad civil nos hemos ocupado de intentar, digamos, convencer a los legisladores de que es un mal camino, lo mismo al presidente, que es un mal camino y una muy mala señal, por un lado, promover la regulación del mercado de la marihuana, proponiendo, digamos, una alternativa a la política contra las drogas, y por el otro lado,
tratar a los usuarios de sustancias psicoactivas desde el paradigma intervencionista y de base abstencionista, además que sería la internación compulsiva. Bien, por último, Uruguay está en un momento que para nosotros realmente es muy importante. Es un proceso que ha sido difícil, pero que ha sido muy enriquecedor, creo que tanto para los actores estatales, pero especialmente para los actores de la academia y de la sociedad civil que hemos participado, intentado aportar algunas cuestiones a este proceso. Nosotros creemos que Uruguay necesita también el apoyo de los países de la región en este abrir camino a un modelo alternativo a la guerra contra las drogas en la regulación nacional. Y además eso, poner por lo menos a la sociedad civil y a la academia uruguaya a las órdenes de esos procesos en países de la región, especialmente en Ecuador. Por lo demás, es para mí y para la organización que integro y para muchos uruguayos que hemos participado en este proceso, creemos que es un gesto de valentía del gobierno uruguayo haber dado andamiento a esta modificación muy importante. Creemos que es un primer paso, que es necesario cuidar y apoyar y ser muy responsables en la implementación, en el monitoreo, en la evaluación. En eso también estamos trabajando desde la universidad, desde la sociedad civil y desde algunos lugares del Estado, porque la ley que se va a aprobar también incluye la necesidad de un monitoreo a través de informes anuales independientes que van a ser remitidos a la Asamblea General y que no van a ser vinculantes para el Instituto de Regulación del Control del Cannabis, pero que deberán ser tenidos en cuenta. Todo eso es muy importante y esperamos que también sea, digamos, un insumo o un puntapié, digamos, para generalizar la política que en la estrategia nacional de la Junta Nacional de Drogas para el periodo 2011-2015 se menciona que la estrategia nacional se pronuncia en contra de la guerra contra las drogas. Entonces, esperamos que esa declaración, digamos, política, ética y técnica que se formuló en la Estrategia Nacional de la Junta y que se empieza a reflejar en esta ley de regulación del mercado de la marihuana, luego se empiece a ampliar, dejando cada vez menos espacio, digamos, a las regulaciones prohibicionistas en relación a los usuarios de todas las demás sustancias. Y bueno, en este tipo de cosas el gobierno siempre va a encontrar a la sociedad civil muy gustosa de participar, pero también siempre nos va a encontrar del otro lado cuando se trate de internaciones compulsivas, aumento de penas y vulneración de derechos de usuarios. Muchas gracias.